En estos domingos hemos venido hablando sobre la iglesia. Hemos programado el libro de Hechos. La semana pasada estuvimos hablando del capítulo 5, que Jesús es nuestro héroe. ¿Verdad? Él es nuestro héroe. Ahora vemos en este capítulo 16, que es un capítulo fascinante, es un capítulo maravilloso, donde Lucas, que es el autor inspirado por Dios, nos habla de ese héroe, Jesucristo, cómo debe afectar nuestra vida, cómo debe de impactar nuestra vida. Y es el que cambia nuestra vida. Y Lucas, que fue un testigo ocular de estos dos encuentros, de la mujer llamada Lidia y la joven esclava, nos narra cómo Dios cambia el corazón de diferentes personas que tienen diferentes necesidades, y Dios usa el mismo evangelio para llegar y tocar el corazón de estas dos mujeres. En el capítulo 6 también nos habla de una tercera conversión, que es de un hombre, que es el carcelero de Filipos. Este capítulo entonces nos habla, nos narra de cómo el evangelio tiene poder para cambiar a cualquier persona. No importa su condición social, moral, su tradición o su trasfondo religioso. El evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas. Y Dios, con ese mismo evangelio, aplica en nuestra vida de acuerdo a nuestra necesidad. Así que vamos a ver tres cosas en este pasaje. Primero, ¿quién es Lidia? ¿Quién es la joven esclava? ¿Cómo le llegó el evangelio a Lidia, de la joven esclava? ¿Y cuál fue el resultado del evangelio en Lidia y en esta joven esclava? Dice el versículo 13, el sábado salimos fuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas se llamaba Lidia y adoraba a Dios, y era de la ciudad de Taitira y vendía telas de púrpura. Primero que Lucas nos dice que Lidia era una mujer de negocio. Dice que vendía telas de púrpura. La tela de púrpura era muy costosa en el tiempo bíblico, y esta tela era tan costosa que solamente podían poseerla, comprarla, las personas que tenían un estatus social de dinero. Pero es interesante, solamente usaban vestidos o telas de púrpura no solamente las personas que tuvieran dinero, sino que también eran físicamente hermosos o hermosas. Por tanto, en la mente de Lidia, el negocio de Lidia era trabajar y proveer telas tan lujosas, no para cualquier persona, sino para personas que físicamente eran muy bonitas o muy bellas desde su perspectiva. Por tanto, en su corazón admiraba la hermosura. Es como en el tiempo de hoy que se ha hecho muy famoso la belleza, ¿no? Sacan muchos productos para embellecer a las mujeres y a los hombres, los gimnasios, las dietas, etcétera, etcétera. Y hoy se busca, a través de la belleza, poder uno enriquecerse y hacerse de dinero. En el tiempo bíblico era igual. A través de la belleza también lograban muchas personas enriquecerse, y Lidia era una mujer de negocio. Era una mujer que, aunque adoraba a Dios, era una mujer que todavía no había tenido un encuentro con Cristo. Así que era una mujer que se dedicaba a trabajar en la belleza. Podemos decir, en el tiempo de hoy tenía una boutique ahí en un barrio de Manhattan o de Los Ángeles o de Miami, donde solamente visitaban su tienda gente rica. Y no solamente le vendía a cualquier persona, sino a alguien que desde su perspectiva era una persona muy bella, muy hermosa, en la cual pudiera no solamente mostrar su belleza física, sino la belleza que también traería su vestido a la vida de esta persona. Solamente usaban los ricos estas ropas. Por tanto, ella era una admiradora de la belleza humana. Dice que un día ella estaba allí en el río y dice que adoraba a Dios. Es interesante. Ella tenía temor de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Lucas está escribiendo. Pero eso es lo interesante. Los gentiles, aunque tenían temor de Dios, no habían abandonado totalmente el paganismo. En el tiempo en que Lucas está escribiendo, Dios narra esta historia. No es como el tiempo de hoy, que muchos sabemos de Jesús, quién es Jesús, qué hizo Jesús, quién es Dios.
Poco se sabía del cristianismo, poco se había escuchado del Evangelio, de quién era Jesús, qué había hecho Jesús, quién es Jesús y quién es Dios. Desde el punto de vista pagano, ellos no estaban preocupados tanto en quién era Jesús. Habían dos filosofías muy importantes, y me imagino que no lo dice el pasaje, pero era del tiempo de Lucas, que eran los epicúreos y los estoicos, que eran filosofía que prácticamente la practicaban la gente de intelectuales, gente rica. Por ejemplo, los epicúreos decían que la vida se acababa aquí mismo. Ellos planteaban que no debíamos expresar nuestros sentimientos, que no deberíamos amar tanto a la gente, que no deberíamos abrazar a las personas, que no deberíamos tener una relación tan filial con nuestros hijos, porque un día se iban a morir. Y por tanto ellos no le daban valor real al amor. No deberíamos entonces amar a tanto a la gente, y para ser una persona fuerte, era una persona que no amaba, que no expresaba su amor y sentimiento a los demás. Si quería que no te hirieran, ellos decían, no ames tanto a las personas. Los otros grupos, los estoicos, ellos planteaban también que había que vivir la vida para disfrutarla, que esta era una sola vida, había que disfrutarla, había que ser feliz, había que vivir para sí mismo. Y Lidia, de una forma u otra, estuvo en contacto con estos movimientos filosóficos del tiempo de ella, de Pablo, de Pedro y los apóstoles. Y de una forma u otra, Lidia entendía que la realidad que ella debía de vivir dentro del temor de Dios es también vivir una vida apartada de los demás para sí misma, no amar muchos a las personas y disfrutar lo más que ella podía. Por eso ella exaltaba la belleza y disfrutaba la belleza, y ella necesitaba, para llenar el vacío de su corazón, la belleza física y poder embellecer a esas personas a través de sus telas. Pero dice que Pablo se acercó a donde ella estaba. Por un lado, ella tenía su corazón vacío y buscaba llenar su vida en la belleza física. Dice que tenía temor de Dios, adoraba a Dios. Pero los gentiles, cuando trataban de acercarse a Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, tenían un problema. Por un lado, ella tenía un vacío que trataba de llenar con la belleza física, con su industria de la belleza, pero por otro lado quería creer en Dios. Tenía necesidad de buscar a Dios, por eso dice que adoraba a Dios. Pero cuando trataba de buscar a Dios se encontraba con un obstáculo. Cuando vamos a Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 5, dice: entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley. Pedro, en el mismo capítulo 15, en el versículo 10, continúa diciendo: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pedro dice que cuando ellos trataban de buscar a Dios, los gentiles, los paganos, los judíos le imponían una carga que ellos mismos no podían, que tenían que obedecer la ley de Dios. Por un lado, Lidia estaba vacía, quería conocer a Dios, pero por otro lado, ella tenía que hacer obras para lograr obtener el agrado de Dios. Era una lucha donde ella se encontraba, y es el vivir mucho de nosotros. Por un lado tenemos un gran vacío que tratamos de llenarlo con diferentes cosas, pero a la misma vez en nuestros corazones hay un deseo de buscar a Dios, pero nos ponen muchos obstáculos. En el caso de ella, tenía que ser tan perfecta como mismo Dios. Y ella encontraba que no podía, a través de sus buenas obras, poder agradar a Dios. Esa era la necesidad que ella tenía. Y ninguna de las dos cosas llenaba a Lidia. Ni el vacío que había en su corazón, llenarlo a través de la belleza, ni tampoco a través de las buenas obras que ella hiciera, podía llenar su vida. Por eso cuando Pablo se le acerca a ella, le tuvo que haber dicho: Lidia, quiero decirte algo, quiero hablarte de un hombre que sí cumplió la ley, de un hombre que sí, no solamente es bello físicamente, es un hombre que es bello interiormente, es un hombre que puede
llenar el vacío que tú quieres llenar a través de la belleza. Hay una belleza incomparable en este héroe que ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Lidia, tú no tienes que obedecer la ley. Tú no puedes obedecer la ley. Tú no puedes agradar a Dios a través de tus buenas obras. Él es el perfecto. Él sí cumplió la ley y Lidia te la imputa, te la traslada a ti para que tú puedas tener una relación con Dios. Eso es lo que necesitaba escuchar Lidia. Ella admiraba la belleza y Pablo le pone la belleza de ese héroe que interiormente había muerto por ella en la cruz del Calvario, sin saber Lidia que había alguien que había muerto por ella. Ninguna de las cosas que hiciera Lidia podía llenar el corazón de ella. Ni aún la misma religión que ella concebía de a través de las buenas obras. Pero Lucas nos recuerda que era una mujer de negocio. Admiraba la belleza, las ropas hermosas. Pablo, cuando se le acerca con el mismo evangelio, le habla de su necesidad. Hay una belleza interna que tú no conoces, Lidia, y es la vida cristiana. Es la vida de un seguidor de Cristo. Es la que embellece nuestras vidas. No es nuestro físico, no es la ropa, es la belleza de la vida cristiana, de que podemos vivir para Jesús, no esforzándonos a través de nuestras obras, sino de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo, Lidia, que nos ha dejado, es el que nos ayuda a agradar a Dios y obedecer lo que Él nos ha mandado. Pablo estaba hablando con ella de una vida hermosa, que es la vida de Jesús. Dice que el Señor abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Nunca Lidia había escuchado la vida sobre un hombre que tal vez físicamente, como dice la Escritura, no era tan bello ni se ponía ropa de púrpuras, ni admiraba tanto la belleza de su tiempo, pero pudo escuchar sobre un hombre que era puro y perfecto internamente y que realmente era el hombre que ella necesitaba. Era necesario de seguir a ese hombre que podía embellecer su vida, no tanto exterior, sino su vida interior. Era un hombre tan hermoso que pudo llenar el corazón de Lidia. Y muchos de nosotros tratamos, la cultura trata de llenar su vida a través de la belleza, por eso se explota la belleza. Y Lidia también tuvo esa necesidad de ser admirada por su belleza, no solamente física, sino también por su ropa. Yo pude encontrar que había una vida más bella que la vida que ella vivía, que es el ser un seguidor de Cristo. Admirar a un hombre que tal vez no era bello físicamente, pero sí hermoso internamente, que era capaz de perdonar aún su vida. Amén. Así como Lidia se le presenta el Evangelio, así como Pablo va y le presenta el Evangelio, Pablo observa a Lidia. Y eso es lo que tenemos que nosotros observar. ¿Cuál es tu Dios? ¿Para qué tú vives? De eso tenemos que hablarle. Así que podemos ver que Pablo habló del Evangelio, de la belleza. ¿Te preocupa la belleza? ¿Quieres ser bonita, bonito? ¿Quieres tener un cuerpo muy elegante, muy hermoso? ¿Te preocupa, te gustan mucho los trapos bien lindos, bien hermosos? Entonces te voy a presentar un hombre que es hermoso, pero no físicamente, sino interiormente, que te puede hacer también hermosa y hermoso, no físicamente, sino interiormente. Que puede llenar todos los vacíos de tu corazón, que puede transformar tu vida, que no tienes que seguir esforzándote a través de tus obras para poder arrebatarle el cielo a Dios, sino que Dios gratuitamente te quiere regalar el cielo. ¿No es verdad que muchas personas buscan llenar sus vacíos en la belleza? Por eso, ¿por qué usted cree que la gente se hace en la cirugía plástica? ¿Porque son viejos? No, porque quieren ser jóvenes. Porque quieren ver la belleza. ¿Por qué se hacen implantes? Por la belleza. Porque eso adora, pero encuentran que no llenan su vida. Solamente llena nuestra vida es Jesucristo. Amén. La segunda historia que Lucas testigo claro es la joven esclava. Vamos a ver quién es ella. Lidia era una mujer de negocio, pero una mujer que adoraba a Dios, pero encontró el obstáculo que había que hacer en las obras.
Vamos a ver ahora el contraste que hace Dios con esta esclava. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, otra vez fue Pablo, allí al lugar de oración. Pablo tenía esa costumbre primero de ir a la sinagoga como era de costumbre los sábados, a estudiar las escrituras, compartir las escrituras, y después iba a algún lugar a ver a quién podía compartir el evangelio. Si usted nota, hay algo interesante en este capítulo. Muchas personas critican a Pablo o piensan que Pablo está en contra de las mujeres. Cuando uno comienza en el versículo 9, usted se da cuenta que Pablo tiene una visión y que no le dejan predicar el evangelio, sino que un hombre de Macedonia pasa y le dice, pasa por aquí y ayúdanos. Es interesante que el Espíritu Santo manda a Pablo a Macedonia, a una ciudad tan importante como Filipo, solamente para hablar el evangelio a dos mujeres y a un hombre. Quiere decir que en el movimiento del cristianismo en la era primitiva era importante también la mujer. Porque era una mujer, un perro, una mujer, un niño gentil, valía lo mismo que un perro. No tenía ningún estatus social. No eran despreciados en ese tiempo. Y lo que está hablando Dios es que Dios valora al hombre y a la mujer. Vino a rescatar a los dos, no importa cuál necesidad tenga. Porque tanto el hombre y la mujer tienen dioses, adoran algo. Y Dios lo envió al Espíritu Santo por estas dos mujeres y este carcelero de Filipo. Así que Dios ama a todo el mundo. Dios busca a cualquier género, hombre o mujer. No solamente la salvación es para los hombres, la salvación es para todos. Aquellos en que el Señor quiera regalarles la fe. Dice que era una joven esclava y tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Es interesante, la traducción en el español dice una joven. En el griego dice que era una niña. No sé si es la traducción, porque en el concepto de hebreo, una joven era una muchacha ya madura. Una niña es entre los 10 y los 14 años. Así que era una muchacha, vamos a decirle jovencita, niña, tirando para niña, entre 10 y 14 años. Primero era una jovencita, Lidia era una mujer ya madura. Pero Lidia era una mujer de negocio, una mujer rica. Y ahora pone el contraste, una muchachita jovencita de 10 o 14 años, una niña, pero es esclava. ¿Cómo ella llegó a ser esclava? Posiblemente sus padres la vendieron. Era lo más acostumbrado. Así que por tanto, ella emocionalmente era opuesto a Lidia. Lidia admiraba la belleza, ella odiaba la belleza. Porque había vivido en un mundo de oscuridad, hostil, despreciado por sus padres, no amada por la gente, no valorada por la gente. Mientras que Lidia se rodeaba con gente rica y admiraba la belleza, mientras tanto podemos decir que esta jovencita era una niña marginada, tal vez podemos decir algo así como una drogadicta ahí en el Overtown, y que ella tenía que prostituirse para vender su cuerpo para lograr vivir. Dice que tenía un espíritu de adivinación. No es lo mismo para nosotros en el tiempo de hoy que en el tiempo en que Lucas escribe. Incluso la misma palabra que se usa en el griego es de ventrículo, o sea que habla diferentes voces. Y cuando habla de espíritu de adivinación, en el concepto que Lucas está trayendo en el griego, es que es una persona que tiene un poder intelectual, una persona que conoce bien la realidad. Recuérdense que en el tiempo bíblico las personas sabían muy poco de muy pocas cosas. No es como hoy, usted puede googlear, usted puede meterse en la internet y buscar cualquier tipo de información. Por tanto, esta mujer tenía la fuerza de inteligencia para decir la verdad que había escuchado. No es que ella tenía el poder sobrenatural para adivinar el futuro o saber el futuro. Lo que está diciendo entonces que esta mujer, lo que ella creía, lo que ella escuchaba, lo que ella había aprendido, era lo que ella decía. Y como los demás sabían muy poco, y era verdad lo que estaba diciendo, le creían y eso le traía muchas ganancias. Y lo sabemos por lo que ella está diciendo. Ella está diciendo la verdad. Ustedes son siervos del Dios Altísimo y vienen a anunciarnos cuál es el camino de la salvación. Es una verdad. Ella no está adivinando nada. Lo que la gente no sabía. Y como muchas cosas, ella decía cosas que muchas personas no sabían. Cuando usted va a adivinar, ¿qué le dice? Te veo un poco triste. Yo creo que perdiste el trabajo. No perdí el trabajo. Seguro que tuviste problemas con la mujer. No tuve problemas con la mujer.
¿Seguro con tu hijo? Sí, sí, fue conmigo. ¿Tú ves? Queda ahí mirándote. Hasta que yo doy con algo, yo sé que tú... ¿Quién no tiene problema aquí? No, yo levanté la mano por signo de... Todos tenemos problemas. Entonces tengo que adivinar. Después de tantas preguntas, se te rompió el carro, te veo medio preocupado, te veo los manos llenos de sucio, se te ponchó la boca, no fue la boca. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces fue la puerta se me cayó. Yo sabía que era algo con el carro. ¿Eh? Y dice, wow, este hombre sabe mucho de mi vida. Y ella lo que hacía simplemente era decir lo que ella sabía. Por eso ella se basaba en un conocimiento intelectual. Pero dice el relato que ella seguía a Pablo. Seguía a Pablo y a los demás, dice. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncias a ustedes el camino de la salvación. Así que no dejaban ni a Pablo ni a los demás tranquilos, hasta que Pablo no tuvo más compasión de él. Se irritó, se molestó y le gritó. Interesante, Pablo no tuvo compasión. Es extraño, ¿verdad? Deberíamos tener compasión. ¿Por qué tuvo compasión con Lidia? No tuvo compasión con la esclava. No, era pobre niña, era una esclava, vendida, sufrida. Sus padres no la amaban. Pero Pablo no le habla a ella. Pablo le habla en lo que ella estaba creyendo. Ella le habla a su mundo interior que vivía en oscuridad, que ella estaba bajo la influencia demoníaca, que ella estaba hablando lo que Satanás le estaba diciendo que ella dijera. Ahora, en el tiempo de hoy, del posmodernismo, nosotros no creemos en lo sobrenatural. Si lo hubiéramos evaluado científicamente, a esta jovencita le hubiéramos dicho, mira hija, tú tienes un problema psicológico o psiquiátrico. Vete al Citrus para que te den unas cuantas pastillas allí, te tengan varios días, porque lo tuyo es algo psiquiátrico. Porque tienes un comportamiento un poco extraño. Puedes estar gritando desenfrenadamente y diciendo cosas que nosotros nunca hemos escuchado. Porque no creemos en lo sobrenatural. Y era Satanás que estaba hablando el evangelio. ¿Sabe que él sabe más teología que nosotros? Satanás sabe confundirnos teológicamente. Pero él odia lo que él sabe de Dios. Ella creía en Dios porque decía, ustedes saben cómo podemos ser salvos. Y yo sé cómo puedo ser salva, a través de Cristo. Pero a la misma vez odiaba esa verdad, porque Satanás estaba influenciando en su vida para que ella misma odiara lo que ella estaba proclamando. Son dos mundos diferentes, el de Lidia y de esta niña. Una necesitaba que se hablara de alguien bello, pero alguien ahora necesitaba de que se le hablara de alguien poderoso. Alguien que tenía el poder para romper las cadenas que Satanás la estaba atando. En que no solamente pudiera anunciar el evangelio, sino creer y vivir el evangelio. Y no hablaba ella, Satanás hablaba a través de ella el evangelio. Porque él sabe el evangelio, él conoce el evangelio, pero él odia el evangelio. Porque él sabe que el evangelio es el que transforma y cambia. Santiago dice en el capítulo 12, en el versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Dios sabe más, Satanás sabe más que tú y yo la Biblia. Y no podemos ignorar el poder de Satanás en nuestro tiempo. Él prepara las realidades, él controla las realidades para engañarnos y nosotros pensar que esa es la realidad que debemos de vivir. Ella pensaba que era una esclava y tenía que vivir toda una vida como esclava y toda una vida odiando el evangelio. Y Pablo entiende que esta mujer necesitaba escuchar un evangelio de poder. No un evangelio de la belleza del Maestro Jesús, sino un evangelio que tiene poder para desatar su vida y ser la Biblia. Ella tenía un conocimiento bíblico, pero odiaba ese pensamiento.
Usted también no cree en la influencia de Satanás. Muchas personas, cuando nuestros hijos se vuelven rebeldes, se puede decir, oh, está rebelde. Oh, no quiere ir a la iglesia porque es un rebelde. No quiere ir a leer la Biblia porque no es un rebelde. Es un rebelde. No, no es un rebelde. Es que está siendo influenciado por Satanás. Está influenciado por Satanás. Él sabe que sus padres están diciendo la verdad, pero él odia la verdad de sus padres. Y él prefiere hacer lo que Satanás le dice que haga. Que no vaya a la iglesia, que no lea la Biblia, que no ore, que no haga nada por Dios. Lidia quería ser famosa a través de la belleza. La otra luchaba por ser aceptada en su mundo y no podía. Pero Jesús es el Señor de la vida. Jesús es el que da la vida. Jesús ama tanto a Lidia, siendo una mujer próspera de negocio, como a esta niña que estaba bajo la influencia del poder de Satanás. Y Dios envía a Pablo con el mensaje para alcanzar a estas dos mujeres, para transformarlas, para hacerlas útiles para el Evangelio. Nos seguía, dice Pablo, y nosotros y ella gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Nosotros también lo hubiéramos visto a ella y nos preguntaríamos, ¿esta niña quiere llamarnos la atención o realmente quiere creer en Jesús? ¿Realmente esta niña está creyendo en el Evangelio o no está creyendo en el anuncio del Evangelio? Pues las dos cosas, su vida se debatía en que quería creer y no podía creer, porque estaba bajo la influencia. Porque es el mensaje de que cambia la vida. Y vemos que ambas necesitaban la intervención de Dios. Ambas necesitaban que Dios se encontrara con ella y cambiara sus vidas. Y eso tenemos que verlo nosotros cada día. En que también tenemos necesidades en nuestra vida. Hay vacíos en nuestra vida. Hay cosas que nos atan todavía. Y seguimos con la misma necesidad de este Redentor que murió en la cruz y nos ha regalado la salvación. Porque ha comenzado una obra y está terminando la obra en la vida de Lidia, de esta jovencita, y en cada uno de nosotros. Por eso usted ve que usted llena los vacíos en su corazón con diferentes cosas. Pero a la misma vez, usted niega que está bajo la influencia, que está siendo influenciado por nuestro enemigo, que es Satanás. En el nombre de Jesús, dice Pablo, te ordeno que salgas de ella. En el nombre de Jesús. Pablo sabía que esta mujer necesitaba escuchar un evangelio que tiene poder para libertar. ¿Para qué aprendemos de estas dos historias de transformación? Primeramente, hay un mensaje en una cultura donde hay personas que son mejores vistas que otras personas. En que otras personas les gustaba más relacionarse con el tipo Lidia y no con el tipo de la esclava, de esta niña esclava. Y nos enseña cómo Dios ama a este tipo de personas. Y cómo nosotros debemos vernos reflejados en la vida de Lidia y en la vida de estas jóvenes esclavas. Y que tanto ellas como nosotros necesitamos del Evangelio. Que se nos hable del Evangelio para que el Evangelio penetre en nuestra vida según nuestra necesidad y pueda ser transformada nuestra vida. El Espíritu Santo fue el que envió a Pablo hacia ese lugar con el propósito de alcanzar a estas dos mujeres. Muchas personas piensan que, como dije anteriormente, que Pablo estaba en contra de las mujeres. Y uno hubiera dicho, pero ¿cómo Pablo va a ir a Filipo a plantar una iglesia con mujeres? Eso es imposible. Si no tenían estatus, no valían nada, más un perro tal vez que ellas. ¿Cómo hacer una iglesia? Pero Dios las mandó allí, porque no eran porque eran mujeres, sino porque el Evangelio cambió su vida y Dios las usó para el Evangelio que los alcanzó.
Posteriormente alcanza también un hombre, al carcelero de Filipo. Pero dice que el Espíritu Santo lo llevó hasta allí. Y Lucas nos dice que se encontró Pablo con estas dos mujeres. A una le abrió el corazón, dice Pablo. O sea, lo que dice Lucas es que la persuadió, la convenció a Lidia de que nunca iba a llenar los vacíos de su corazón con la belleza física. No te aferres a la belleza, hermano. Hoy las mujeres sufren, se deprimen por estar bellas, bonitas para sus esposos, y los esposos cada vez demandan más y más y más, y las pobres tratan de sufrir con dietas, de hacerse cirugías, de implantarse todo tipo de cosas, y sufren y sufren y sufren por ser más bella que Shakira. ¿No es bella Shakira? No la conozco, más que sea el nombre, pero la gente dice que es bella. Y se esfuerzan porque quieren tener una costilla menos o 3 costillas menos. O los hombres señalan su cipa, su barriguita con sus todos los músculos. Y se esfuerzan y quieren llenar ese vacío. También Lidia lo quiso hacer y no pudo. Solamente cuando uno mira la belleza de nuestro Señor. Amén. Fue capaz de morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y perdonarnos. Y limpiarnos. Y provocar en nosotros ser alguien y poder ser útil para ese hombre bello. Amén. Isaías en 53:12 dice que no había nada bello en él. ¿Usted ha pensado alguna vez en la cruz? Yo me imagino que cuando Pablo le hablaba a Lidia de la cruz, ¿cómo puede ser un hombre bello? Si yo busco hombres y mujeres bellas para que se pongan mi ropa, ¿cómo puede ser Jesús bello? Pablo dice que Jesús no era bello físicamente, su rostro estaba golpeado, ensangrentado, estaba débil. Dice que no había hermosura en él. Pero al ver Pablo presentarle la vida interior de Jesús, de que siendo Dios se hizo hombre, en que siendo perfecto vivió entre gente perfecta, en que no necesitaba morir por nosotros, fue capaz de morir para darle el perdón a Lidia y llenar su corazón, y ahora pudiera vivir con un propósito y no sentir más vacío y no buscar nada para más llenar su vacío. Lo segundo que nos enseña este pasaje es lo crucial de nuestros hogares. En los primeros 300 años de la iglesia no teníamos un edificio como este. Entonces usted sabe que después de compartir en el 395, cuando supuestamente se convierte al cristianismo, comienza a darle basílicas y templos a las iglesias de ese entonces. Mientras tanto, las iglesias no tenían templos. No podían ir a los templos judíos, o podían ir al templo de Jerusalén a adorar, porque los votaban, porque eran paganos, eran gentiles. Y aparte no adoraban al único Dios verdadero. Decían que adorábamos a 2 dioses, a Dios y a Jesucristo, que es el mismo Dios, porque ellos no creían que Jesús era el Mesías. Así que no podían ir al templo. ¿Dónde se reunían ellos? En las casas, en pequeños grupos. Y lo que estamos viendo ahí frente al río, a la orilla del río, es un grupo de estudio bíblico donde Pablo va y le trae un sermón, una exhortación. Dice que discutían entre ellos lo que Pablo decía. Y en ese estudio bíblico, Dios abrió el corazón de Lidia. Eso era lo crucial de mostrar la misericordia de Dios en nuestras comunidades, abriendo nuestros hogares para que otras personas escuchen el Evangelio y Dios abra sus corazones. Amén. Imagínense cómo serían nuestros vecindarios si cada una de nuestras familias ofreciera su casa. Si en cada uno de nuestros hogares hiciéramos como Lidia, que fue el resultado de haber conocido un hombre tan bello que murió por ella en la cruz del Calvario, y yo dice, lo único que yo tengo, no puedo darte telas de púrpura porque tú eres un rey. No puedo adornar un rey con basura humana. No te puedo dar las telas para gente hermosa, porque en ti no hay hermosura física, sino hermosura interior. La ropa no va a suplir mi adoración a ti. Pero sí puedo darte mi hogar, mi casa, Jesús. Comienza Lidia a tener también estudios bíblicos en su casa.
Posiblemente ahí iría gente con muchos problemas. Ya el líder no buscaba gente rica y gente hermosa. Tal vez se llenó la casa de adictos. Pero no solamente adictos al alcohol y a la droga. Algunos piensan que la adicción solamente es al alcohol o a la droga. Hay más de 60 adicciones en Estados Unidos. A la tecnología, al celular, a las redes sociales, al trabajo, a los sentimientos, a las personas. Hasta las cucarachas creo que ya son agentes adictas. Cualquier tipo de cosa. Y comenzaron a llegar todo ese tipo de personas, pero al escuchar la palabra de Dios, Dios iba abriendo el corazón de cada uno y era la bendición que el líder recibía a través de su propio hogar. Usted se imagina la bendición que usted recibe al ver cómo hombres y mujeres como Lidia y la esclava abran su corazón al evangelio por usted ofrecer su casa y usted ser ahora el instrumento de Dios, ya no Pablo, sino Lidia, la líder del grupo de su casa, y lo mismo que escuchó de Pablo, de la hermosura interna de Jesús, invitó a muchas personas que tenían el mismo vacío y ahora les digo, hay un hombre que sí es hermoso. No es físico, no se hace cirugía plástica, él no se añade músculo ni usa nada para inflar sus músculos. Es un hombre que tiene una vida interior perfecta, que es capaz de amarte y llenar todos los vacíos de tu corazón. Dice que en su casa había ahí un grupo de estudio. Muchas personas dicen, bueno, pero pueden buscarlo en otros lugares. Pero si usted nota, es en la comunión de los santos. Sí, me decía, si hubiera tenido computadora, hubiera googleado. A ver, ¿quién es Jesús? ¿Qué dice Pablo en Efesios? Pero ella, el único medio que había era lo que había escuchado de Pablo. Y ella quería que la gente conociera a este hombre hermoso internamente, que era perfecto, que nunca había cometido pecado, pero ella siendo pecadora lo había perdonado y había llenado su vida y había inundado su vida de una belleza no física, sino interna, que podía ahora ofrecer lo que en el tiempo bíblico se convertía realmente en algo que nadie sería, que era su propia casa. Lidia se convirtió en una facilitadora de un grupo pequeño. Dice en el capítulo 16-15, si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y dice Lucas, y nos persuadió. ¿Cómo se dieron cuenta de que Lidia ahora sí estaba creyendo en Cristo Jesús? Porque ella ofreció su casa. Ya mi casa no es para vender telas de púrpura, ni para vender cosméticos, ni para vender esto, ni vender lo otro. Ahora mi casa va a ser una casa de oración, de estudio bíblico, para que la gente venga y Dios, a través del Espíritu Santo, abra sus corazones. Dice que mientras escuchaba al Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Muchas veces nosotros estamos en negación. Somos como no somos adictos tal vez al alcohol, a la droga, a todas esas cosas. Pero una de las cualidades que tienen los adictos es que ellos niegan su enfermedad. En que ellos mismos no reconocen que están mal. Y eso es lo que hace el Evangelio. Eso fue lo que hizo el Evangelio con ambas mujeres. Que pudieran entender que estaban mal espiritualmente. Y que solamente un milagro sobrenatural podía sacarlos de aquella desesperación en que una estaba esclava espiritualmente y una estaba esclava de la belleza. Como el Evangelio tiene el poder para transformar nuestras vidas. Convertirlas realmente en dos mujeres útiles para el Señor. El Señor no nos escoge entonces solamente para salvarnos, ni para portarnos bien, ni para ser mejores personas famosas, ni para lograr muchas cosas en la vida. Si la salvación es gratuita y merecidamente, Dios entonces nos alcanza con un propósito que va más allá de lo común y lo cotidiano. Va también a un nivel sobreespiritual. Que tiene que ver con esas personas que no conocen a Jesús y necesitan escuchar el Evangelio, y la iglesia es la encargada de hacerlo.
Muchas personas se preguntan, yo quisiera encontrarme con Jesús. Quisiera creer en Jesús. A veces creo lo que tú me dices, pero a veces también no creo lo que tú me dices. Por eso depende de la necesidad de la persona. Hay que hablarle de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que no estamos calificados para salvar y transformar personas, pero el Evangelio sí tiene la capacidad y el poder, porque es poder de Dios para transformar nuestras vidas. Y hay una gran necesidad, hermano. En cada hogar nuestro, alrededor hay personas que no conocen a Cristo. En cada lugar donde nosotros nos movemos, hay personas que no conocen a Cristo. Que usted ve que llena su vacío con cosas, con diversión, lo ve preparando viajes, a dónde vamos, a dónde nos vamos, se quiere mantener la semana ocupada, llenando los vacíos de su corazón. Y esa persona necesita escuchar el Evangelio que cambia la vida. Invítelo a leer la palabra, invítelo a orar, invítelo a que conozca a un hombre bello y un hombre que te hace libre de esa influencia de la cultura. No importa quién tú seas. Lidia, hombre, mujer de negocio, o una niña esclava, ambas necesitaban a Jesús. Jesús no le importaba cuál era su necesidad. Jesús las amaba tal como eran ellas. Pablo usó el Evangelio para tocar el corazón de estas dos mujeres. El Espíritu Santo hizo la obra en ellas. Una dejó de ser dueña de una compañía muy famosa del púrpura para convertirse en una líder de la iglesia donde se reunían en su casa la iglesia. En el versículo 40, el mismo hecho nos dice que allí tenía una iglesia en casa de Lidia. Era la líder de su estudio bíblico ahora, allí en Filipos. Hermanos, no importa cómo tú seas, Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere cambiar tu vida. Dice que la joven, el espíritu salió de ella y ya no adivinaba más. Había sido libre. Ahora la verdad de Dios inundaba todo su ser. Posiblemente su amo no la dejó libre físicamente, pero ella era libre espiritualmente. Ya no servía más a Satanás. Ya no estaba bajo la influencia de Satanás. Ahora había escuchado el Evangelio y el Evangelio había roto las cadenas que la tenían atada. Lidia era una mujer pasiva. La joven estaba descontrolada. Jesús se encontró con ambas y llenó los vacíos de su corazón. El Evangelio cambia a cualquier persona. Lidia necesitaba un Evangelio que hablara de la hermosura de Jesús. La niña necesitaba escuchar un Evangelio de poder que la hacía libre de la esclavitud. Jesús, antes de ser crucificado, fue maltratado, fue golpeado, fue burlado. Aún lo vistieron como rey cuando él era un rey. Y dice que guardó silencio. Él fue a la cruz por nosotros. Él no le importó cargar sobre él nuestros pecados. Él no le importó los vacíos de tu corazón. Él no le importó a quién tú adorabas ni a quién tú servías. Él pensó en la voluntad del Padre de ir a morir en la cruz para rescatarte. Para que hoy tú y yo pudiéramos adorarle y servirle con todo lo que tenemos. Y quiero decirle, lo que más te guarda para sí mismo es su hogar. Por eso se nos hace difícil ofrecer nuestros hogares para tener un estudio bíblico. Por eso se nos es difícil poder tener en nuestros hogares, invitar a nuestros hogares personas para que vengan a estudiar la palabra, porque no entendemos que el Evangelio tiene poder. No entendemos el poder que Dios le ha dado a través de su hogar para alcanzar ese vecindario donde usted está, para invitar a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, que día a día usted los observa cómo llenan los vacíos en su corazón,
con cosas temporales. Y usted tiene una herramienta tan poderosa que es su hogar y es tan egoísta que no quiere ofrecer. Usted quiere ser parte de la bendición de Dios. Usted quiere extender el reino de Dios, alcanzar niñas y niñas como ella. Use su hogar. Es el medio que Dios quiere usar. En el tiempo bíblico lo usó y en el tiempo de hoy también. Hoy el individualismo, el egoísmo cada vez es más poderoso. Por eso no invitamos a nadie a la casa. Porque usted, cuando vaya a visitar a alguien, usted tiene que pedir una cita con el médico. Fulano, ¿puedo ir a tu casa? Espérese, pastor, déjeme ver la agenda de mi esposa. No, ella dice que no, porque va a llevar al niño al juego de pelota. Ok, y el jueves, bueno, yo voy al gimnasio de 8 a 10. Bueno, y el viernes, no, el viernes es el día de la familia y tenemos que salir a comer a Chili's. Bueno, y el sábado, no, el sábado es el juego final de pelota. ¿Se acuerdan que le hablé del jueves? Oh, y el domingo, el domingo tenemos que cortar la hierba, tenemos que arreglar la casa. ¿De acuerdo? Estamos tan ocupados en nosotros mismos. Y eso es lo que nos enseña, ¿no? Como estas dos mujeres, que antes vivían para ellas, ahora viven una para su Señor y Maestro, y otra para la hermosura de su Señor. Amén. Yo te invito realmente en este día que pienses, cualquiera que sea esa necesidad, cualquiera de donde tú te encuentres, Jesús tiene el poder para cambiarte. Amén. Para que seas un hijo de Dios. Y lo más hermoso que puede sucederle a un creyente es que Dios lo use para que Dios abra el corazón de otras personas y saque de la esclavitud a otras personas. Amén. Ponte a la disposición de Dios. Abre tu hogar a tu vecindario. Ve cómo hace Pablo. Salía de adorar a Dios en la sinagoga y se iba a los ríos a tener estudios bíblicos con otras personas que tenían necesidad de escuchar el Evangelio. Hoy nos quejamos del mundo, de la sociedad. Culpamos a todos los presidentes, ahora al pobre Trump le toca todo lo malo que hicieron los anteriores. Pero él no va a cambiar en Estados Unidos. Ni Trump, ni Trump, ni Trump, ni Trump. Todos los que vengan después de él, va a cambiar el mundo. El mundo aquí lo cambia. ¿Y cuál es la forma en que Dios quiere transformar el mundo? Tu casa. Tu casa. Es lo que Dios quiere usar para transformar el mundo. No tu casa cambia a la gente, sino el mensaje que se proclama en tu casa. 1, 2, 3, no importa. Pablo viajó tanto por solamente 3 personas. Felipe viajó por el desierto por 1. No son miles. Es el que Dios nos ponga en mi corazón y en tu corazón. Amén. Y yo te invito realmente que seas parte de la visión de Dios para este tiempo. Hay muchas líneas por ahí llenando su vacío en la belleza. Y hay muchas jóvenes y jóvenes esclavos en las drogas, esclavos en las redes sociales, esclavos en tantas cosas, porque nadie le ha hablado del Evangelio. Y necesitan escuchar la buena noticia de que solamente Cristo puede cambiar nuestras vidas. Amén. Llegamos de pie para